con cierta frecuencia. Entonces esta enfermedad se considera, pues es una enfermedad crónica de larga data, y podemos definirla como la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Es un tejido ectópico que va a responder igual que el endometrio de la cavidad uterina. Pues se va a ver sangrado al final de mes, y también va a producir una reacción inflamatoria crónica. Doctor, disculpe, no me hizo cojos, no puedo aceptar a mis compañeros. Perdón, ¿dónde tengo que ir? En mi nombre Ya, Gabriela, ¿no? pone, ajá, sí, ahí en mi nombre aprieta lo que son los botoncitos ahí y le va a aparecer y ahí me pone cojos, por favor. O coanfitrión. Ya. Ahora sí se puede. No, ay, ahora sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, entonces, como decíamos, esto se produce en mujeres que están en edad reproductiva, y es en todas las razas y grupos sociales, ¿no? Los síntomas principales son dolor y infertilidad, y esto obviamente va a tener un impacto en la calidad de vida, en el bienestar físico, mental y social de los pacientes. Sí se ve. Hola. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces continuamos. Afecta, como dijimos, al 5 o 10% de las mujeres en etapa reproductiva. Son 200 millones de mujeres afectadas en el mundo. Si está asociada, pues, a un 25 o 40 pacientes que con endometriosis que padecen de infertilidad. Y la evolución es un 50 a 60% va a progresar en su severidad. Un 15 a 20% no presenta modificaciones, y un 10 a 20% regresionan, ¿no? Entonces es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento prolongado de todo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces debemos maximizar el tratamiento médico y evitar las cirugías repetidas, ¿no? Porque esto va a disminuir la posibilidad de embarazo, sobre todo. Pero en cuanto a la etiología, no se conoce la etiología exacta. Se ha visto que hay muchas teorías. La más antigua es la de la menstruación retrógrada, también la teoría de la diseminación linfática, de la metaplasia celómica, y la teoría de la inducción. Es importante también conocer que esta patología tiene dependencia hormonal, es estrógeno dependiente, y existe una participación del sistema inmune. Entonces, la más antigua es la teoría de la menstruación retrógrada, que es la de Samson, tiene más de 100 años. Esta teoría considera que fragmentos endometriales que se producen durante el periodo menstrual, también a través de la trompa, pasan a la cavidad peritoneal, pueden invadir y establecerse microcirculación, y ahí presentarse el tejido ectópico endometrial. También se ha visto que
mujeres que sufren el trastorno de la contracción del útero durante el periodo menstrual tienen mayor sangrado, y eso también favorece el reflujo endometrial. Se ha visto también que la obstrucción de los tubos de los conductos de salida de la menstruación a veces están obstruidos por estenosis del cuello, o tienen himen hiperforado o tabiques vaginales. Estos desarrollan con más frecuencia la endometriosis y mejoran luego de la corrección quirúrgica. Este es un diagrama donde se objetiva cómo la sangre, los fragmentos endometriales pasan a través de la trompa y caen a la cavidad peritoneal y pueden desarrollarse la endometriosis. Lo interesante es que el 90% de las mujeres que sufren obtienen este problema, ¿no? Pero solo un 5 a 10% desarrollan endometriosis, lo cual habla que existen otros factores, como el factor inmunológico principalmente, que tiene que ver con la etiología de esta patología. La otra teoría es la diseminación linfática o vascular, en la cual explicaría esto las presentaciones de la endometriosis en focos alejados, ¿no? Como el periné, la región inguinal, el diafragma, en los pulmones, en la pleura, etcétera, ¿no? Y eso porque la región, el retroperitoneo, posee una circulación linfática abundante, ¿no? Y esto también se ve en el caso de adenocarcinoma de endometrio, en la cual por esta vía es que se hace metástasis, ¿no? La otra teoría es la teoría de la metaplasia celómica. Aquí el peritoneo parietal es considerado como pluripotencial, ¿no? Entonces aquí existiría una transformación hacia epitelio endometrial, ¿no? Por una transformación metaplásica. Esto se sustenta que hay un origen embriológico común con los conductos de Müller y el epitelio germinal del ovario. Y esta teoría explicaría la endometriosis que se produce durante la menarquia y también las posmenopáusicas. También dijimos que hay una dependencia hormonal, ¿no? Hay una relación con los estrógenos y endometriosis, ¿no? Entonces sabemos que los estrógenos se producen principalmente en los ovarios y también se produce por la síntesis estrogénica por medio de la aromatasa, ¿no? Que transforma los andrógenos ováricos y suprarrenales a estrógenos. Esas son las dos fuentes principales, ¿no? Entonces, se ha visto que en estos implantes endometriales ellos expresan aromatasa, o sea, facilitan o perpetúan los niveles de estrógenos. Y también se ha visto que la deshidrogenasa 7-beta-hidroxisteroide tipo 1 también está incrementada, y esto también asegura un ambiente estrogénico. Y se ha visto una deficiencia de la 17-beta-hidroxisteroide tipo 2, que es la que se encarga de desactivar este estrógeno. O sea, se dan las condiciones para el crecimiento de este endometrio ectópico, ¿no? También existe un factor genético. Existe claramente una asociación familiar. Entonces se ha visto que en las pacientes que sufren endometriosis tienen familiares con endometriosis, ¿no? O sea, tener un familiar con endometriosis pone en riesgo de 2 a 3 veces más que la población general, ¿no? Y más aún si esta endometriosis es severa en un familiar de primer grado, entonces hay la posibilidad de hasta de 15 veces que haga también endometriosis, ¿no?
La herencia es poligénica y multifactorial, no se ha identificado aún hasta la actualidad un gen específico, ¿no? También dijimos que existe un factor inmunológico. Entonces vemos que cuando se estudia la actividad de las células killer en la sangre periférica en las pacientes con endometriosis, entonces se ve que hay una actividad disminuida en pacientes que tienen la enfermedad más severa. También se ha visto que el líquido peritoneal de estos pacientes hay un número exagerado de macrófagos, ¿no? Hay también interleuquinas como la 1 beta, la interleuquina 6, la 8, los cuales se ha visto que van a proliferar, van a estimular la proliferación de la endometriosis. También la inmunidad celular mediada por células T está disminuida, ¿no? O sea, hay estudios que demuestran esto. Y también se evidencia la presencia de autoanticuerpos antiendometriales. Entonces, todas estas alteraciones inmunológicas tienen que ver con la endometriosis, porque normalmente si el 90% de los pacientes tienen menstruación retrógrada, ¿por qué no todos hacen endometriosis? Por esto, justamente el sistema inmune se encarga de bloquear a estos fragmentos endometriósicos, pero por estas causas esto no se produce y desarrolla una enfermedad. Entonces, cuando tenemos una paciente que venga, tenemos por dolor pélvico, tenemos que evaluar los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo son los factores relacionados a la menstruación y la reproducción, ¿no? Si tienen obstrucción del flujo menstrual o un flujo abundante o durante un periodo de tiempo más prolongado, tienen polimenorrea, menarquia precoz, menopausia tardía, todo eso hace que tengan más, es un factor de riesgo. También el embarazo y la lactancia va a proteger, ¿no? El desarrollo de endometriosis, ¿no? Entonces, ahora que realmente las mujeres postergan pues su maternidad y lo tienen en una edad mayor, entonces ese es un factor de riesgo también. Entonces se ha visto también que algunos fenotipos de la mujer, como la obesidad, hacen que sea más frecuente los estilos de vida sedentarias, ingesta de bebidas alcohólicas, el uso de tabaco y los ejercicios, pero los ejercicios en exceso, no los ejercicios normales, no, los ejercicios en exceso, ¿no? También están involucrados factores ambientales como la presencia de dioxinas y compuestos bifenilclorinados, ¿no? Como dijimos, también los factores genéticos y hay una predisposición familiar. Hay una clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en la cual es la más utilizada, en la cual se habla de los estadios, ¿no? De acuerdo a los implantes, ¿no? Los implantes superficiales en el peritoneo o la superficie del ovario que pueden involucrar uno o ambos ovarios, los ligamentos uteroováricos, el fondo de saco de Douglas. También hay la aparición de adherencias laxas, adherencias más fijas, y cuanto más severa es más puntaje, ¿no? Al respecto hay este cuadrito donde el laparoscopista va a ver pues los implantes, si están en el peritoneo, en el ovario, si son superficiales o son profundas. Superficiales se considera hasta 5 milímetros y profundas es más de 5 milímetros. Entonces, dependiendo de si es superficial o profunda y el tamaño, entonces le va a dar un puntaje, ¿no?
Igualito el fondo de saco posterior, si está obliterado parcialmente, dan 4 puntos, si es completo es 40 puntos, que ya sería severa, ¿no? Igualito para las adherencias, si son firmes o densas en el ovario y en la trompa. Todo eso nos permite darles un puntaje que uno va, y estos diagramas que se ven abajo es para hacer el dibujo, ¿no? de lo que uno encuentra, y vemos la interpretación del puntaje, ¿no? De 1 a 5 es estadio 1, de 6 a 15 2, 16 a 40 3 y más de 40 estadio 4. Los lugares de implantación son diversos de estos implantes, ¿no? Puede ser en el útero, en el intestino, como dije, en el ombligo, en el periné, etc. Los signos y síntomas, generalmente es dolor pélvico, pues atípico puede ser la dismenorrea, el dolor con las relaciones. Entonces puede haber disfunción vesical en el momento de la regla, como disuria, hematuria, tenesmo. Puede haber disfunción intestinal, como el dolor para la hacer deposiciones, meteorismo, sangrado, incluso rectal, problemas de infertilidad, problemas de obstrucción intestinal y uretral, la presencia de quistes endometriósicos, que son los quistes chocolates, adherencias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, solicitamos la ecografía pélvica, que es el estándar, digamos, pero también podemos usar la resonancia magnética y la tomografía, ¿no? En la endometriosis ovárica hay la imagen típica de imagen en vídeo esmerilado, y y cuando hay sospecha de malignidad, porque puede malignizarse en menos del 1%, usar el PowerPoint para ver la vascularización de la cápsula y si hubieran proliferaciones papilares en su interior, ¿no? Siempre que hay endometriomas ováricos hay que buscar endometriosis profunda, y también la presencia de adenomiosis, ¿no? Cuando la ubicación es profunda, nos ayuda la resonancia magnética, pero tanto la ecografía como la resonancia son operadores dependientes, o sea, tienen que ser especialistas en ello. Cuando hacemos el examen físico, tenemos que evaluar los genitales externos, buscar con el espéculo las lesiones o nódulos que son generalmente rojos o azulados, que se puede encontrar en el fondo del saco de vagina, en el cuello, en la región de los heterosacros a ese nivel. Buscar también puntos dolorosos en la cicatriz, sobre todo cesárea, porque a veces hacen focos endometriósicos. El examen clásico bimanual para palpar. Realmente en estos pacientes el útero está retroverso, versos son dolorosos, son poco móviles y hay dolor al tacto, ¿no? Palpar también nódulos dolorosos en el fondo de saco vaginal, sobre todo el espacio retrouterino y retrocervical, ¿no? Entonces, al palpar anexos, a veces se palpa masas, o que es por las adherencias, o hay fijación, o por los quistes de ovario, ¿no? Entonces, si hay nódulos dolorosos en tabique rectovaginal, podemos hacer el tacto rectal. Acá están las imágenes típicas de la endometriosis. Entonces acá hay en el lado izquierdo está un quiste endometriósico con un tabique y unas imágenes ecogénicas. Entonces cuando hay esto hay que hacer la ecografía Doppler para descartar de que haya neovascularización en su interior, ¿no? Y el lado de la derecha es un quiste clásico encapsulado, ¿no? En la resonancia magnética la ventaja es con los sitios de endometriosis profundo, los sitios que están alejados del transductor transvaginal. Entonces la ventaja es que nos muestra en un solo corte varias estructuras. Por ejemplo, aquí se ve claramente el útero,
el endometrio, y acá en la parte anterior, en la parte posterior del útero se ve un nódulo que está infiltrando la pared del intestino, ¿no? Del recto. Este es en el caso de endometriosis profunda. Entonces, para el diagnóstico, aparte de las imágenes, nos ayudamos del laboratorio, pediremos la biomática completa, examen de orina urocultivo. El CA-125 se eleva, ¿no?, en los grados 3 y 4 generalmente, pero es inespecífico, ¿no?, muy inespecífico, pero sirve para hacer seguimiento, sobre todo en los casos de endometriosis tipo 3 y tipo 4. Ya para investigación, ya lo que hacen es ven el dosaje de interleuquina, el factor necrosis tubular, etcétera, y se están desarrollando pues algunas sustancias que pueden detectarse en orina para hacer un diagnóstico más fácil, ¿no?, como las metaloproteinasas y la citoqueratina 19, pero esto aún está en investigación. Entonces, para hacer el diagnóstico, el gold estándar es la laparoscopía y la biopsia, ¿no? Entonces, la laparoscopía es el gold estándar. Hay lesiones de diferentes tipos, y la clásica es los endometriomas, que son los quistes de ovario, ¿no? Entonces, la laparoscopía y la biopsia es ideal para el diagnóstico histológico. Aquí tenemos unas lesiones en la laparoscopía, unas lesiones rojas, son lesiones de actividad, y unas lesiones acá en el lado derecho, donde hay depósitos de hemosiderina, entonces esos punteados oscuros, negros, marrones, que ya son de lesiones antiguas, ¿no? Acá hay diferentes variedades. Esto realmente lo hacen los laparoscopistas que están especializados en endometriosis, ¿no? Entonces hay tipo vesicular, lesión llamarada, estas son las adherencias, ¿no? Hay excreciones glandulares, hay defectos peritoneales, etcétera. Entonces, típicamente hay las dos lesiones, las endometriosis, que son lesiones blancas, que son cicatriciales, y las negras, que son ya de tiempo, donde se ve pues los depósitos de hemosiderina, ¿no? Y acá al lado derecho está un quiste clásico, es un quiste de chocolate, y este es el drenaje, lo que drena estos quistes. Con relación al tratamiento, entonces tiene que ser individualizado. Cada paciente es diferente una paciente adolescente que no tiene hijos, y diferente una paciente que premenopáusica, ¿no? Entonces hay tres tipos de endometriosis: la peritoneal superficial, la ovárica y la profunda, ¿no? Cuando es profunda tiene que ser un equipo multidisciplinario. Ahí entran los laparoscopistas urólogos, laparoscopistas de cirugía de colon, etcétera. El manejo tiene que ser individualizado, como le digo, es multidisciplinario. Entra también medicina de rehabilitación, psicología, etcétera, ¿no? El tratamiento idealmente es médico, deben evitar en lo posible el tratamiento quirúrgico, y cuando se hace tratamiento quirúrgico hay que ser combinado con tratamiento médico, ¿no? El tratamiento es básicamente me va a disculpar la interrupción. Entonces vamos a hablar de los anticonceptivos orales combinados, que es la piedra angular del tratamiento. Ellos van a producir la inhibición de las gonadotrofinas, reducen el flujo menstrual. Existe un 20 o 25% de falla. Cuando la menstruación es continua, mejora esto. Entonces lo que hacen los anticonceptivos es que van a reducir el dolor, y van a reducir a los endometriomas, ¿no? O sea, la progresión de la enfermedad. Y también cuando se hace una cirugía va a disminuir las recidivas. El tratamiento puede ser continuo o cíclico.
Los progestágenos es el otro nivel. Ellos van a ser utilizados también. Su mecanismo de acción es antagonizar los efectos estrogénicos sobre el endometrio. Van a producir una desidualización y posteriormente producen atrofia endometrial, ¿no? Entonces se los puede usar progestágenos orales como el acetato de medroxiprogesterona de acción prolongada, ¿no? También hay los de depósito. Hay varios esquemas. El esquema que nosotros más usamos es el acetato de medroxiprogesterona, esas ampollas trimestrales que se utiliza también como anticonceptivo en las puérperas. Entonces ponemos esto 150 miligramos trimestral, ¿no? Acá hay otro esquema de 100 miligramos cada 2 semanas por 4 veces y luego 200 miligramos mensuales por 4 meses, ¿no? También existe el dispositivo con progestágeno, con levonorgestrel, que se utiliza más en pacientes perimenopáusicas y son muy efectivos. El acetato de noretindrona y el Dienogest, que es mucho más efectivo y lo que más se usa en la actualidad, ¿no? Con el tratamiento hormonal también, eso ya son los estadios 3, 4 o los que son rebeldes al tratamiento anterior. Se puede utilizar el danazol, cuyo mecanismo de acción es suprimir el pico de LH a mitad de ciclo y crea un estado anovulatorio crónico. Se usa por los efectos colaterales que produce, como del hiperandrogenismo, como es el engrosamiento de voz, acné, producción de vellos, sequedad vaginal, etcétera. Se utiliza con suplementos de estrógeno o anticonceptivos orales, o también la tibolona. Los inhibidores de la aromatasa. Si se recuerdan, la aromatasa hace que el estrógeno, los andrógenos se convierten a estrógeno. Los inhibidores van a actuar a este nivel y generalmente es en los casos severos y se emplea mayormente en la posmenopausia, ¿no? En endometriosis avanzada luego de cirugía, ¿no? Uno de los más conocidos es el letrozol, que se usa 2.5 miligramos diarios, ¿no? También tenemos los agonistas de GnRH. Los agonistas producen, saben ustedes, la desensibilización hipoficiaria y evitan la esteroidogénesis ovárica, ¿no? Producen un estado pseudomenopáusico. Requiere un tratamiento coadyuvante de baja dosis de estrógenos y esto para evitar los efectos secundarios, ¿no? Porque produce pues, la osteoporosis, la sequedad, los bochornos, etcétera, ¿no? El más conocido es el acetato de leuprolide, que se da 3.5 miligramos mensual por 6 meses, ¿no? Entonces también la gocerilina, que también es un otro agonista de acción prolongada, que se coloca de forma trimestral, ¿no? Entonces todos estos mecanismos hormonales, el danazol, se usan generalmente por periodos no muy prolongados por los efectos secundarios, ¿no? Entonces el otro problema de la endometriosis es la infertilidad. Va a producir cambios en el endometrio, y va a ser responsable de muchos abortos. Los cambios inflamatorios en la trompa, que va a producir una alteración de la motilidad de la trompa y también problemas adherenciales. Y en el ovario, pues con los quistes endometriósicos, que van a disminuir la reserva ovárica y va a haber una mala calidad de los ovocitos. O sea, hay varios factores que van a producir la infertilidad, ¿no? El 20 a 30% de pacientes con endometriosis padecen de infertilidad. Estas adherencias, como dijimos, van a entorpecer la captación y transporte del óvulo. Hay factores inflamatorios en el líquido peritoneal, hay un montón de macrófagos que fagocitan los espermatozoides, ¿no? También con este mecanismo disminuye
tasa de fertilidad. Hay defectos en la implantación, como les dije, alteraciones en la calidad de los ovocitos y la reserva ovárica está disminuida, ¿no? Entonces, en el tratamiento debemos preservar la fertilidad en lo que sea posible. El tratamiento quirúrgico básicamente debe ser muy restringido. Lo ideal es que haya una sola cirugía en todo el periodo de tratamiento, ¿no? Es lo ideal. Entonces está dirigido a la ablación de las células endometriósicas y a la liberación de las adherencias. En caso de los endometriomas, estos quistes, hay que tener mucho cuidado para durante la cirugía encontrar un plano de disección, el plano de clivaje, hacerlo con hidrodisección y con tracción y contratracción, usar lo menos posible el cauterio porque va a reducir el estroma ovárico, ¿no? También hay el tratamiento para el dolor con la ablación de los nervios úterosacros, la procedimiento se llama LUNA, y también hay la neurectomía presacra, ¿no? Entonces es un poco más radical, necesita gente con experiencia, puede haber efectos secundarios como alteraciones en la vejiga, en el funcionamiento de la vejiga. Y el tratamiento más radical es generalmente en perimenopáusicas, que es con la histerectomía abdominal total más altingoforectomía bilateral. En relación a la infertilidad, ¿no? Entonces se recomiendan que si la paciente desea gestar y no se puede por los métodos clásicos, entonces sí se recomienda una cirugía en la cual se hace una ablación de las lesiones endometriósicas y de adherencias y posteriormente estimular el ovario y para mejorar el éxito con la inseminación intrauterina, ¿no? Eso en los casos de endometriosis mínima y leve. En caso de la endometriosis severa, es mejor ir hacia fertilización in vitro, ¿no? Es mucho más éxito. En relación a la preservación de la fertilidad, siempre debemos avisar a los pacientes que las cirugías de endometriosis dañan la fertilidad, ¿no? Que va a disminuir su reserva ovárica. Si tiene muy comprometido uno o ambos ovarios, entonces pueden ofrecer lo que es la criopreservación de ovocitos o de tejido ovárico, ¿no? Sobre todo cuando son muy adolescentes y se ve que el pronóstico no va a ser muy bueno. Entonces hay esta opción de guardar estos ovocitos y este tejido ovárico que puede ser reimplantado más adelante, ¿no? También pacientes que ya tienen pareja establecida pueden ofrecer la criopreservación de embriones, ¿no? Para que posteriormente cuando se dé el tratamiento, en otras mejores condiciones, se puede implantar estos embriones y puedan tener sus hijos, ¿no? Bueno, entonces sería todo en la clase. Van a disculpar los bloqueos, pero si tuvieran alguna pregunta